Pues siempre es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios, pero siempre es una gran responsabilidad, ¿verdad? Más cuando han compartir el púlpito con grandes predicadoras y yo veo que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha traído palabra tras palabra, nos ha pegado duro. Y la verdad que nos ha pegado duro. Hasta yo le reclamaba por acá a mis cuñadas, ¿me saben algo? Me lo dicen en el tanteo, ¿no? Pero Dios es bueno. Cuando Él nos habla, es porque Él nos ama. Cuando Él nos corrige, es porque nos quiere dar algo mejor, ¿verdad? Quiere dar y llevarnos al siguiente nivel. Y bueno, cuando escogimos este tema de legado, en algún momento determinado sentimos la urgencia de preparar la siguiente generación. Ahora cuando estábamos en la adoración y todo, dije voy a descansar un poco, voy a sentar un poquito en lo que termina la alabanza y noté que las que ya habíamos participado nos sentamos y sentí en el Espíritu decir, necesitamos, el Espíritu Santo está urgido de levantar la siguiente generación. Y la siguiente generación no se trata de edades, no es como en el mundo, ¿verdad? Pensamos, bueno, los grandes heredan a los chicos, el legado, etcétera. La siguiente generación puede ser una mujer de 80 años que está recibiendo la estafeta para hacer algo determinado. Y bueno, quiero terminar, la verdad se ha dicho tantas cosas con tanta sabiduría que quisiera yo poder resumir un poco lo mucho que se ha impartido en este momento, porque legado es una palabra muy fuerte. Me encantó la definición que dieron mis hermanas acerca del legado. Patti mencionaba que es algo que tiene que ver más con la vida que con la muerte, porque el legado es algo que tienes que aprender para que lo recibas. En la herencia, como lo dijo ella, las puede dar a un desconocido. El legado tiene que ser tu maestro, tiene que ser tu mentor, tiene que ser tu padre. Entonces tiene que ser alguien cerca de ti. Y hay cosas, ahí te puedes poner en una posición correcta para recibir el legado. Para aquella que preguntó, si yo no tengo legado que dar, que he recibido, ¿cómo voy a dar? Pues ponte en posición correcta, porque si tienes vida, entonces tienes la oportunidad de recibir un legado de Dios. Y hay muchas cosas que ardieron en mi espíritu. Yo de hecho dije, ahorita voy a orar y todo, pero hay algo en mi espíritu que me arranca, ¿no? Que está ya la presencia de Dios aquí y creo que es el momento para tener lo que decir. El legado tiene que ver algo con lo que el que lo recibe la responsabilidad de darle continuidad. No es algo que, por ejemplo, en una herencia tú recibes algo y tú eres libre de venderlo, cambiarlo o regalarlo, ¿verdad? El legado no. El legado es algo que cuando tú recibes ese legado es porque tú estás recibiendo la responsabilidad de hacerlo crecer, de darle continuidad. Cuando decimos Da Vinci le dejó su legado a Miguel Ángel, estamos hablando de que Da Vinci fue un gran escultor, gran pintor, gran inventor, que cuando le dio un legado a Miguel Ángel, entonces le estaba dando la responsabilidad, le estaba dando la plataforma para que él siguiera y avanzara hacia el siguiente nivel. El legado es así. El legado cumple un propósito en el presente, pero también cumple un propósito en el futuro. Por eso es tan importante que preparemos el legado. Porque el legado nos compromete con el propósito y destino del hoy, pero también con el propósito y el destino de mañana para la siguiente generación. Ciertamente, siempre que hablamos de legado, pues recordamos lo que es una madre con sus hijos. Pero el legado va mucho más de eso. Estaba pensando en Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Él hizo una gran creación. Él hizo una gran obra cuando hizo con el poder de su palabra al ser humano. Era su legado. Jesús recibió el legado de Dios. ¿Y qué hizo? Le entregó la iglesia. Jesús trabajó por ese legado, por esa creación hecha por el Padre y la perfeccionó y le dio la iglesia.
El Espíritu Santo trabaja ahora en la iglesia. Está perfeccionándonos a nosotros para presentarnos ante el Padre como un legado. ¿No te pones a pensar, no te emociona esto? Qué increíble poder de legado. No hay legado más grande que el legado de Dios. No hay plan más grande que los planes de Dios. Y esto nos enseña muchísimo. Hay legado bueno y legado malo, legado de vida y legado de muerte. Pati nos comentó también esta situación. Hay gente que ha hecho su gran legado. Un mafioso pues hizo su gran cartel, ¿no? Si hablamos del señor Escobar, tan famoso ahora por sus videoseries o no sé qué son. Él hizo un gran legado, trabajó, se dedicó a eso, su vida, esa fue su pasión, lo hizo, lo incrementó y se lo heredó a su hijo. Su hijo ya no aceptó su legado. Tú tienes la oportunidad de recibirlo o de rechazarlo. Pero si tú recibes y si tú quieres un legado, hay legado para ti. Hay legado para ti. Pero para tener un legado hay que saber qué cuesta hacerlo, qué cuesta incrementarlo y qué cuesta tenerlo y heredarlo. Dios dio a su hijo, a su único hijo. Ahora, no tenía necesidad Jesús de venir y demostrar nada. La Biblia dice en Filipenses que Jesús estaba con Dios y era Dios, o sea, no tenía necesidad. Bien, él hubiera podido decir, pues, hago otra cosa y ya. Pero él aceptó el legado y dice la Biblia que se humilló tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Le siempre bromeo yo con mi esposo acerca de esto, ¿no? Una vez estábamos discutiendo acerca de las mujeres, que quién es mayor o ya les he hablado acerca de esto a algunos, y me decían, Dios, le dije, no descansó hasta ser la mujer, somos su creación. Y bueno, me dijo, ya te voy a ganar. Jesús, ¿qué fue? ¿Hombre o mujer? ¿Ya ves? Y le digo, precisamente. Filipenses dijo que Dios humilló a Jesús, que Jesús se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, ¿ves? O sea, fue la máxima humillación. Si hubiera sido mujer no hubiera sido tan gacho. Bueno, está hablando de la humanidad, ¿verdad? No se lo van a decir a sus esposos porque no los dejan tener evento. Filipenses 2:6, ¿verdad? Enseña acerca de Jesús. Él estuvo disponible para hacer lo que fuera necesario, para humillarse lo que fuera necesario, para dar a su Padre un legado. Él no descansó hasta que dio la iglesia. El legado de Jesús. Cuando tú fuiste creado, para tú tener esa herencia del Padre necesitas nacer, ¿verdad? No puedes tener un legado si no has nacido. El nacimiento natural. Cuando tú naces, tú automáticamente heredas genes de tus padres, heredas ciertas características físicas, biológicas, pero también características en tu personalidad. Por ejemplo, un atleta se casa con otra atleta y ¿qué crees? ¿Qué va a tener de hijo? Un hijo con altas posibilidades a ser un gran atleta, ¿verdad? Heredan esas cualidades, esas virtudes. El Padre da dones a sus hijos. Los dones del Padre, los talentos y virtudes que tú naturalmente tienes. Todos tenemos talentos y virtudes probablemente diferentes. Probablemente algunos se puedan describir mejor o notar más en ciertas circunstancias, pero todos son de bendición. Por ejemplo, ahorita estábamos en la alabanza y nos ministraban el grupo de alabanza tan hermoso y sus hermosas voces. Era evidente que ellos tienen dones y talentos que han desarrollado y que son bendición. ¿Cuánto les bendijo la alabanza? Amén, a todos nos bendice, ¿verdad? Ahora, ellos nacieron con esa dotación, sí, pero no cantaban así desde que nacieron. No nacieron cantando. Tuvieron y han tenido que desarrollar su don y su talento
para ser un instrumento de mayor bendición. Dentro de la administración de la alabanza han tenido que soportar mucha disciplina dada por los líderes de la alabanza, disciplina dada por los pastores. Yo recuerdo que una vez llevé a varios jóvenes fue precisamente a Guerrero Negro, iba a haber algún evento en un lugar y fuimos con jóvenes de la iglesia y los que les tocaba la alabanza les puse a lavar el baño. Era un gimnasio y el baño estaba horrible. Yo nunca he entrado a una cantina, pero me imagino que más o menos haciéndose los baños de las cantinas. Horrible. Pobrecitas, todavía me acuerdo que me hicieron una cara así como, oh, sí, pastora, sí, mamá, ahí va. A limpiar baños. Tuvieron que aguantar. Lo que trato de decirte es, Dios te da dones naturales, pero tu responsabilidad será desarrollarlos. Ahora, cada don que tú tienes naturales tienen el propósito de bendecir a otros, no nada más a ti. Ningún don tiene como propósito que tú te lo quedes para ti. No serviría de mucho si en la ducha están bañándose y están cantando. Bueno, pues qué bueno para ellos, pero no van a bendecir a muchos. ¿Sí? Hay que desarrollarlo en los dones del Padre para poder compartir con otros. Hay gente que tiene un talento natural para la cocina, ¿verdad? Qué bárbaros, qué habilidad para cocinar. Hemos visto los programas ahora que inclusive son muy de moda, los de chef y todo, y hasta se te antoja cocinar como ellos. Ese es un talento maravilloso, especialmente cuando tienes hambre. Sí, ahorita estamos muy contentos con los de la alabanza, pero cuando tenemos hambre damos gracias a Dios por los que cocinan. Cada cosa tiene su momento y su oportunidad de brillar. No menosprecies los dones y talentos que Dios te ha depositado a ti, pero recuerda, tienen un propósito y va a ser bendecir a otros. El legado que Dios da siempre tiene como propósito bendecir a otros. Si tú quieres un legado, tienes que saber que te va a costar. Primero, tienes que confiar que Dios te va a dar algo. Segundo, vas a confiar en que lo tienes. Dios te va a dar algo para compartir con otros. Pero será tu responsabilidad hacerlo, crecer y desarrollar. Algo que me gusta acerca del legado es Jesús tomó a 12 discípulos, los discipuló y hizo la iglesia. Más o menos 120 personas estaban en el aposento alto, pero de esos 120 hubo multiplicación y ahora somos millones. Millones a través de las generaciones. ¿No te parece increíble esto? El increíble poder de un legado. El legado en realidad se va a ver, el éxito del legado o lo que verdaderamente va a salir, es un legado, es cuando tú ya no eres necesario y has hecho que otros lo hagan o lo sepan hacer como tú o mejor que tú. Sí hay un proceso. Y en ese proceso tú tienes que desarrollarte, pero da su clímax cuando tú puedes enseñar a otros y hacer que lo hagan como tú lo haces. Así que para nada el legado tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con saber dar. Tú puedes ser un instrumento para dar continuidad al legado de Cristo. Dios nos ha dado a su Hijo, a su único Hijo. Jesús también da dones. ¿Qué padre no? Aquí de regalos todos dan regalos. El Padre nos da dones y talentos y Jesús nos da dones. La Biblia dice que dio dones a los hombres y a unos constituyó pastores, ministros, profetas, maestros. Dios, Jesús da dones. Sus ministros son regalos de Dios para desarrollar a los santos para que estén sentados y bien contentos. No, la Biblia dice para desarrollar a los santos para la obra del ministerio. A ver, dile al que está a tu lado, Dios tiene un legado, pero es para que lo compartas. Para desarrollar a los santos para la obra del ministerio.
No es para que estemos llorando todo el día, no es para resolver mis problemas nada más, no es como un cuento de hadas y vivieron felices para siempre. Tiene un propósito eterno. Tú estás hoy aquí, somos la generación que nos ha tocado vivir esto, pero somos responsables por la próxima generación. Somos responsables de lo que hacemos hoy y les heredamos, pero también somos responsables de cómo les enseñamos a dar continuidad a lo que Dios nos ha dado. Patti, Janet y su servidora crecimos juntos en el Señor. Estuvimos las tres en instituto bíblico y tuvimos los mismos padres espirituales. Yo recuerdo que Patti y yo estábamos en el mismo clases. Janet llegó un poquito es más joven que nosotras. Y recuerdo a mis padres en la fe. Recuerdo a mi hermano Ray William y a su esposa Carol William. Recuerdo que ellos venían e iban de Yuma y llegaron a hacerlo todos los días para podernos dar clases y para poder ministrar. Recuerdo a mi hermano Mario Delgado y a su esposa dando su vida y su tiempo y su amor y su paciencia para nosotros, compartiéndonos con nosotros. Él es, gracias a Dios, todavía vive, un estupendo músico y Dios le ha dado muchas canciones de adoración y él compartía y nos enseñó a adorar. Esta adoración que la vemos repetirse y repetirse es porque la recibimos de él. Es un hombre con un corazón para adorar. Vimos al hermano Alton Rowe, un hombre de intercesión. Muchas gracias. Vimos al hermano Alton Rowe, un hombre de intercesión. El hermano Alton Rowe oraba en lenguas hasta cuando roncaba. Y no es broma, es verdad. Los hermanos dan testimonio de eso. Siempre estaba orando en lenguas. Un hombre con una pasión por Dios y con una unción del Espíritu Santo. Fuimos muy bendecidos de tenerlos por maestros. Y así podemos mencionar al hermano Martín Pantoja y a otros que nos compartieron y dieron parte de sus vidas para que nosotros aprendiéramos. En aquel tiempo nosotras éramos jovencitas y en algunas ocasiones fuimos sus secretarias o fuimos las que ujieres que traíamos las cosas, el agua o cargábamos su Biblia, o a veces también nos tocó estar sentadas escuchando. Ellos nos enseñaron, ellos cumplieron su propósito. La mayoría ya ha partido con el Señor. Ellos cumplieron su propósito y su llamado, y nos va a tocar a nosotros recibir su legado y preparar a otros para recibir también el nuestro. Nunca vuelvas a decir que no tienes legado. Podría enojarme y decir: no tienes vergüenza. Tienes legado. Estamos buscando con ahínco, de veras, quien reciba el legado. El Espíritu Santo dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Siempre ha sido la voz del Espíritu Santo hablando y buscando a alguien dispuesto a recibir la estafeta y el legado de Dios. Porque la siguiente generación va a recibir retos diferentes, van a necesitar diferentes virtudes. Dios les dará, pero nosotros les vamos a dar la plataforma para que ellos sigan. Me encanta decir de generación en generación. Yo quiero decir: Señor, en mi tiempo, en mi espacio, en el tiempo que me ha tocado vivir, yo quiero darte mi vida, mi corazón y mi alabanza. Pero ahora he descubierto que Dios no quiere que yo haga solamente eso. Él no quiere que yo dedique mi alabanza, mi tiempo y mi adoración en el tiempo que me ha tocado vivir. Él quiere que yo pueda dedicar mi tiempo, mi alabanza y mi adoración para aún más allá de mi muerte. Dios quiere que podamos dejar una generación que le adore, una generación que tenga pasión por Dios, una generación que esté preparada para hacer las cosas con excelencia para Dios, una generación que sepa, si tú has podido orar por un enfermo y sanar, una generación que sepa orar por los enfermos y sanar,
Si tú has aprendido en tu vida a detener los vientos, saben que nosotros estábamos orando y eso es bien típico en el Congreso de Mujeres, que viene el viento y tenemos que estar orando. Y en otros años me ha tocado a mí estar aquí en la decoración y salir afuera aquí en el porchecito y orar y reprender el viento y decir que se cancela. Pero mi esposo hoy no me dejó venir a la decoración como yo quería y estaba desesperada por venir, pero no me dejaron. Me dijeron, no, tienes que concentrarte en la palabra y en la alabanza. Mejor, hay otros que puedan decorar, tú necesitas hacer eso. Y cuando yo estaba preparando, entonces me acordé y estaban las hermanas nerviosas, tenemos un chat donde estamos platicando y sobre el viento. Entonces les dije, hagan ustedes, salgan allí y extiendan sus manos hacia el norte, al sur, al este y al oeste y ordenen los vientos detenerse. Y yo sentí bien, porque entonces dije, es cierto, muchas veces somos como esos padres que queremos hacerlo todo por los hijos. Pero es tiempo que aprendamos a dar a la siguiente generación legado. ¿Qué es un legado? ¿Cómo se recibe un legado? Para tener un legado se necesita tener un mentor o un padre. Ya hemos hablado mucho acerca de los padres naturales y la responsabilidad que tenemos con los hijos, pero permíteme hablar de los padres espirituales o de los mentores que Dios puede darte a tu vida. Tú puedes ser un mentor, pero antes de ser un mentor tienes que haber sido un discípulo. En este auditorio hay personas que están listas para ser mentor, pero también hay personas que deben de empezar a ser discípulos. Debe de haber un Eliseo y debe de haber un Elías. Debe de haber un Moisés, pero también debe de haber un Josué. Debe de haber una Noemí, pero debe de haber una Ruth. Debe de haber una Esther y debe de haber un Mardoqueo. Todos estos personajes de la Biblia son herederos de legados. Son herederos que les tocó vivir un tiempo y una oportunidad profética, pero sus mentores les enseñaron y les prepararon para poder llevar a cabo lo que Dios tenía para ellos. ¿Qué necesitamos ser? Si tú quieres un legado, debes de tener y debes de detectar a alguien que pueda ser tu mentor. Alguien que tú digas, hable a mi vida. Ahora, yo me acuerdo, mi esposo dijo que una vez, cuando él era muy joven y se convirtió, él vio un joven predicador en la iglesia donde él estaba y él dijo, yo quiero ser como él. Yo un día, ¿qué tengo que hacer para ser como él? Y bueno, en cierta manera lo fue porque es un predicador, pero no fue él la persona que lo entrenó. En algo en su corazón inspiró a esta persona a querer él ir al otro nivel. Este año mi esposo y yo hemos hablado de ir al siguiente nivel. Ir al siguiente nivel. Tú debes de buscar ir al siguiente nivel. Crecer. Si tú no tienes mentor, si tú no tienes legado, yo te invito a que tomes el legado de alguien. Alguien puede inspirar tu vida. Alguien puede hacerte decir, yo quiero ser como. Quizás ahorita las predicadoras que hablaron, tú puedes decir, yo quiero ser como. La hermana fulanita o la hermana fulanita inspiró mi vida. Qué bueno. Eso es parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer como ministros. Pero tú necesitas un mentor, alguien que esté a tu lado y que tú puedas aprender de esa persona. Pablo dijo que aprendiéramos de él, lo vimos en los versículos. Que lo que vimos, vistes y oíste de mí, enseña a otros. O sea, tú necesitas a alguien de que aprender. Probablemente tú puedas creer que por tu edad no estás en edad de aprender, pero créeme, Dios es eterno. Yo recuerdo una vez que prediqué a las mujeres en una ocasión y les dije acerca de Ana, la mujer profetisa que estaba en el templo, y le sacamos cuentas y tenía como 80 y tantos o 90 y tantos años, y Dios la estaba usando para ser una mujer profética y profetizó sobre Jesús. No hay jubilación en el reino de Dios. Todos somos parte activa de los planes de Dios hasta nuestra partida. Y espero en Dios que después de nuestra partida sigamos siendo gente de impacto. ¿A cuántos de ustedes les ha impactado predicadores que ya murieron? ¿No es cierto? Ellos han dejado legado. Hay gente que tuvo que abrir la China, Hudson Taylor fue uno de ellos.
y los conocemos hoy. A lo mejor en su tiempo no fue tan conocido, hoy lo conocemos más. Tiene libros que no escribió. Él vivió creo que hasta los 30 y tantos años, murió cautivo, murió en prisión. Pero él fue el apóstol de China y abrió la China para Cristo. Wow, y era bastante joven. Si tú te crees muy joven para empezar tu legado, te equivocas. Estás hoy aquí, Dios quiere que empieces tu legado. Si tú te crees muy grande para heredar un legado, te equivocas. Dios tiene planes poderosos para ti. Recuerdo una mujer de edad que me dijo, no, yo no puedo hacer nada, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo ya estoy grande. Bueno, a lo mejor Dios me puede usar cuidando niños, ¿verdad? Yo voy a cuidar tus hijos y voy a cuidar los hijos de otros pastores y pues ese va a ser mi aportación. Un día, mientras que estaban plantando una iglesia, esta mujer llegó y siempre estaba dispuesta a servir. Si alguien había venta de comida, ella estaba dispuesta a hacer comida y llevarla para vender. Porque ella pensó, bueno, eso es lo que yo voy a poder hacer dentro de la iglesia. Yo voy a poder cuidar niños y voy a hacer algo de comida porque es lo que yo sé hacer. Yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no sé enseñar, se me olvidan las cosas, pero yo sé hacer esto. Cuando llegaron a un parque donde estaban el grupo de ministerio para plantar la iglesia, estaban evangelizando, los jóvenes estaban haciendo obras, el ministro estaba predicando el evangelio, el grupo del coro estaba cantando, los de la oración ya habían estado intercediendo y esta mujer estaba allí, esta mujer viejita estaba allí en medio de todos y de repente sintió mucha compasión por un joven que estaba a un lado suyo, era un joven. Y ella no supo y dijo, bueno, yo siento abrazar a este joven porque yo no sé profetizar, pero yo lo voy a ir a abrazar. Y lo único que le dijo es, yo te quiero abrazar, hijo. Dios puso en mi corazón que yo te abrazara, hijo. Yo no sé si tú tienes mamá o no, pero Dios me dijo que te dijera que Dios te ama y estos son los brazos de tu madre. Y abrazó a ese joven. Ese joven empezó a llorar y estaba tan impactado. En ese momento, él estaba retando a Dios, diciéndole, si tú eres Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá cuando yo era niño? Yo necesitaba el abrazo de mi madre. Imagínate cómo se quedó de impresionado cuando llega esta mujer y le dice que Dios le mandaba a abrazarlo. El muchacho no se usaba de llorar y hasta por cierto ella se dijo, a lo mejor dije algo malo, híjole, yo no sé hacer esto, y volteaba para que los sabios y los que saben hacer estas cosas lo hicieran, pero el muchacho lloraba y le decía, gracias, gracias señora, de veras muchas gracias. Llegó ya uno de los líderes y le lleva a Cristo y todo, y ella descubre algo, descubre que ella podía hacer cosas que los demás no podían, descubre que si hubiera estado la hermana predicadora a un lado de este joven, por ser tan joven, a lo mejor no lo podía abrazar porque lo iba a malinterpretar. Si hubiera estado la del coro, pues peor tantito, ¿verdad? Si hubiera sido un hombre, no hubiera podido dar el mensaje correcto. Se necesitó una mujer como ella, en el tiempo específico donde Dios la había tenido. ¿Me entiendes lo que te trato de decir? Va a haber cosas donde tú vas a ser la persona ideal para dar el mensaje del reino. Va a haber momentos donde Dios te va a usar a ti específicamente de la mejor manera, porque los dones que Dios puso en ti son únicos y especiales. Esa mujer es mi madre. Ella platicó conmigo acerca de esta experiencia y ella descubrió eso, descubrió que podía hacer más. Ella estaba sorprendida de que Dios podría usarla de diferente manera. Ahora ella sabe el poder que tiene como una mujer anciana. Ella sabe cómo en la casa hay necesidad de madres y hay cosas que ella puede hacer. Ella es especialista, le digo a mi mamá, en domar fieras, porque los que la conocen saben, no la resistes, es una miel, no resistes no ganarla como amigo. Hay gente de esa gente que nadie quiere y que siempre está enojada. A mi mamá es especialista en ganársela, vecinos que se enojan y todo y les está lavando el patio, les está barriendo, les lleva capirotada, les lleva cosas y al rato ya son sus compas de mi mamá, ¿no? Le damos carrilla, está tu compa.
Sí. Hay cosas donde Dios te va a usar a ti. Hay momentos que Dios quiere usarte a ti. Pero tú tienes que ponerte en las manos del Hacedor y tienes que entender que tú tienes un propósito y un destino que cumplir hoy y aún que va a trascender a las siguientes generaciones. Quizás no seas famosa, quizás no estés aquí y te tomen fotos como Mickey Mouse. Porque a veces a mí siempre me da risa eso. Nadie te quiere, pero cuando predicas todo el mundo se quiere tomar la foto contigo. Ahora es cierto, no hay problema, aquí todos nos queremos. Pero sabes que eso no es lo importante. Lo importante es que estés haciendo la voluntad de Dios, que permanece. Mira, gente que hizo la voluntad de Dios y que permanece. La mujer adúltera que fue y derramó el alabastro en los pies de Jesús. O sea, es conocida hasta el día de hoy. No sabemos su nombre, pero conocemos ese hecho. Hay cosas que van a trascender tu vida misma. La samaritana, ¿quién le iba a decir que platicaríamos su historia? No sabemos su nombre, sabemos su nacionalidad, pero no su nombre, pero sí sus hechos. Los hechos trascienden los nombres. Los hechos trascienden los nombres. Por eso es importante que nos portemos de tal manera que se note que nos hemos convertido al Señor, porque nuestros hechos van a trascender. A lo mejor no sé si hay abanicos. ¿Ya tenemos abanicos o no? Que tenemos calor, ¿verdad? Sí. Podrían abrir a lo mejor la puerta para que estuviera más fresco, ventilara, o a lo mejor algunas ventanas. Está calientito, veo que muchas están sofocados y con eso que brincamos, pues más. Los hechos van a trascender tu vida misma. Tu vida misma. No vamos a hacer las cosas por ser famosos. Te equivocas. Si tú haces las cosas para la fama, tienes que hacer las cosas que Dios te ha mandado hacer en el momento que Dios te ha mandado hacer, porque esas son las obras que el Padre está buscando. Cuando tú aceptas, cuando tú estás buscando mentor, lo encuentras, tú tienes que estar disponible para el mentor. Los discípulos de Jesús conocieron a Jesús, eran discípulos de Juan, algunos, de Juan el Bautista. Y estaban en pesca y oían a Juan y eran discipulados por Juan. Pero cuando conocieron a Jesús, Juan los llevó a Jesús, y esto nos enseña algo de los mentores. A veces vas a tener varios. Va a haber momentos en tu vida en que puedes pasar de uno a otro. Como Juan cumplió su propósito en la vida de Pedro, en la vida de Juan, en la vida de los discípulos que a él le tocó tener, y los llevó a Jesús. Y luego Jesús los tomó y los siguió discipulando. Pero ¿sabes qué? Ellos tuvieron que ir al otro nivel si querían seguir a Jesús. Juan no les había pedido que dejaran sus barcas, pero Jesús sí lo hizo. Bueno, no lo hizo, simplemente, con permiso, ya me voy. Señor, pero aquí vivimos nosotros, pues el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces tuvieron que decir, si yo quiero ser discipulado por Jesús, yo tengo que estar con Él, no voy a poder seguir en la barca, porque no siempre vamos a estar en el mar. Tuvieron que hacer cambios en su vida. Tuvieron que dejar las cosas que a lo mejor eran buenos para hacer. Tuvieron que dejar planes que probablemente tenían. Saben que los pescadores tienen temporadas. Y probablemente pues ya podría haber venido cerca la temporada buena. Yo lo sé porque pues yo estoy en un lugar de pesca. Tuvieron que dejarlo. Mateo tuvo que dejar el banco de los tributos y estaba muy bien el negocio. Era muy próspero. Si tú quieres ser y tomar un legado, puedes hacerlo, pero te va a costar. Al Padre le costó al Hijo le costó la vida. El Espíritu Santo está aquí hoy ministrando. Si tú quieres ser un discípulo y tomar un legado, te va a costar. Si estás dispuesto a renunciar a lo que tengas que renunciar, si estás dispuesto a hacer cambios en tu vida que tengas que hacer,
hay mentores en la casa, dispuestos a dar su tiempo para otros. Pero tú tienes que saber, Eliseo quemó su yunta de bueyes para seguir a Elías. Tú tienes que renunciar a lo que tengas que renunciar, y no siempre son cosas malas, y ninguno de ellos renunció a cosas malas. Ya este era otro nivel de entrega. Yo sé de Patty, de Yanni y nosotros, porque éramos contemporáneas y vivimos nuestras luchas de dejar cosas, de dejar muchas cosas, relaciones, cosas, sueños, etcétera, por seguir el llamado y recibir el legado de nuestros padres. Eliseo se aferró a Elías y Ruth se aferró a Noemí. A mí me llama la atención porque muchas veces hay gente que me dice, especialmente después de los congresos: pastora, en serio, a mí usted discípuleme, en serio, usted me puede hablar a mi vida. Ah, qué bueno. Cuando tenga tiempo me llama, ¿eh? Y a mi esposo le da mucha la risa de eso. Yo no te voy a llamar. Si tú quieres, tú debes de buscarme a mí. Y no me vengas a mí con que yo no tengo tiempo. Porque ¿sabes qué? Ruth recibió una negativa rotunda de Noemí. No, no me sigan. No, no quiero que estén conmigo. No, 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 no. La otra nuera dijo, bueno, pues ya le ofrecí, pero no quiso, pues se fue. Y Ruth dijo esas palabras que usamos ahora para parejas, pero que la verdad lo dijo ella como una discípula a su mentor. Ruth 1, 16 y 17. Ruth 1, 16 y 17. Y me encanta porque quiero que veas este versículo en otra perspectiva, más allá de lo romántico que nos pueda parecer como de pareja. Este versículo en una perspectiva de discipulado, en una perspectiva de legado. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo quisiera que algún discípulo me hablara de esa manera. Donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Qué estaba diciendo Noemí? Yo no acepto un no de respuesta. Yo voy tras de ti y voy a hacer todos los cambios que sean necesarios. Voy a dejar mi casa, mi familia y hasta el Dios de mis padres por seguirte a ti. Esto se maneja mucho en el matrimonio, porque es como cuando uno se va a casar, es cuando uno sí quiere dejarlo todo, ¿no? Porque anda todo romántico ahí. Al rato ya anda rajándose, ¿no? Y no se aguanta, y aquel, ¿no? Pero este versículo no se hizo romántico. Este versículo tuvo que ver más con discipulado. Ruth dijo: yo voy a estar donde tú estés. Enséñame. No aceptó un no de respuesta. El verdadero discípulo, aquel que quiera legado, necesita aferrarse a ese legado. Necesita decir: yo voy a estar a tu lado y no quiero, no importa, aquí me pongo a barrer, me pongo a ver lo que me toque. Está dispuesto a dejar lo que tenga que dejar con tal de ganar aquello por lo cual fue llamado. Eso dijo Pablo, el apóstol. Todos los grandes hombres de Dios, todas las grandes mujeres de Dios tuvieron que empezar como discípulos. Tuvieron que estar bajo alguien. Tuvieron que dejar cosas. Tuvieron que aprender. Tú quieres un legado. Hay legado disponible en la casa. Hombres y mujeres de Dios que pueden impartir a tu vida la vida de Cristo. Pero tú debes de aferrarte a eso. Tú debes de querer eso. Y tú debes de practicar las maneras de hacer el legado. Aférrate a tu mentor. Sé fiel en lo ajeno para que Dios te dé lo tuyo. ¿Qué significa ser fiel en lo ajeno? Ser fiel en lo ajeno significa a veces ni le vas a entender por qué lo hace. Yo recuerdo que en alguna ocasión mi esposo y yo estábamos haciendo un congreso de alabanza. En aquel tiempo éramos los líderes de alabanza de la iglesia. Era una iglesia pequeña y nosotros hicimos un congreso de alabanza. Y alguien, un discípulo del pastor, otro discípulo, fue y apagó el break del evento, ¿no?
ya era tarde, ya se supone que ya eran las últimas canciones, pero ya ven cómo somos de picados, ¿verdad? Y eso también lo heredamos allá del legado. Desde entonces ya éramos picados. Y la iglesia estaba en un fraccionamiento, o sea, estaban casas de este lado y casas de este lado. Y pues obviamente los de las casas de enseguida no han de haber estado nada contentos de tener una iglesia ruidosa en medio. Nosotros jóvenes estábamos bien avivados, brincando, y de repente llega y ¡pum!, baja el break. Malamente debió de habernos lo dicho, ¿no? Pues también que obediente, ¿no? Fue y bajó el break. Para nosotros fue una gran ofensa. No entendimos por qué el pastor había mandado a hacer semejante cosa. Y nos ofendimos. Y nos fuimos al desierto por 40 años y por no te ofendas. Va a haber cosas que tu padre espiritual va a hacer que probablemente no entiendas. Va a haber cosas que probablemente ni te gusten. Es más, probablemente ni estén bien. Porque yo podía argumentar y puedo argumentar hasta el día de hoy que porque andan bajando el break, pues. Si uno está acá con el gozo del espíritu. Ahora entiendo que debimos de ser más espirituales y ceder. Un discípulo tiene que cuidarse mucho del orgullo, porque es algo en lo que va a ser muy tratado. Muchas veces te van a dejar, te van a olvidar, te van a ignorar y te van a decir no a tu brillante idea. Aférrate. No a tu idea, a seguir siendo discípulo. Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tus ideas. Y muchas veces esas ideas que te negaron en un día se van a realizar, pero cuando ya tengas el carácter para hacerlas. Porque a veces las ideas no son malas, lo que no estás bien eres tú para poderlas llevar a cabo. David tuvo buena idea, él quería el tabernáculo, pero Dios le dijo: tú no, porque tú has derramado mucha sangre. Lo tuvo que hacer Salomón, su hijo. A veces va a ser así. Tú tienes que aprender a ser fiel en lo ajeno. Lo ajeno significa que no te va a dar la gloria a ti, aunque tú lo haces. Lo ajeno significa que no siempre va a ser a tu manera, aunque a lo mejor tú tengas mejores ideas, y sí puede ser que las tengas, pero tú eres el discípulo, tienes que aprender del maestro. Josué permaneció fiel 40 días en medio de la montaña cuando Moisés estaba haciendo y recibiendo las tablas de la ley. En esos 40 días Josué era discípulo. No le cuestionó a Moisés y le dijo: ya ni la haces, hombre, 40 días, qué bárbaro, hubieras mandado un mensaje, algo. No se fue abajo y dijo: no, este viejito ya se murió. No subió a ver de chismoso a ver qué pasaba. Él le dijeron: espérate. ¿Y qué crees que hizo? Esperó. No era cualquier persona, era un gran líder Josué, tenía talentos naturales, pero supo ser discípulo y por eso recibió el legado de Moisés. Tú tienes que acostumbrarte, tú tienes que aferrarte a hacer lo que tengas que hacer para poder recibir el llamado de Dios. Eliseo, por ejemplo, estaba con Elías y Elías le dijo: ya voy a partir, quédate aquí. ¿Y sabes qué hizo Eliseo? Nanay tuturin, dice mi esposo. No, de ninguna manera. Yo voy donde tú vas. Y se aferró y va atrás de él. Y está en la campaña de profetas Elías. Y los profetas están profetizando acerca de lo que iba a venir. Elías ya se iba con el Señor. Y estaban profetizando sobre esto. Y yo me imagino esa escena, ¿no? Ahí está Eliseo, que ha sido el discípulo personal de Elías. Está oyendo que los profetas están diciendo que él ya va a partir. El profeta le dice: tú quédate aquí, agacho, ¿no? Decir: pues ya te vas. ¿Y yo qué onda por qué me quiere dejar, no? Él no hace eso, él está firme en su decisión de seguirlo. Tampoco se pone celosos por los profetas. Muchos de nosotros, cuando queremos recibir un legado, creemos que somos
la última Coca-Cola del desierto y nada más nosotros vamos a recibir ese legado. Tú tienes que aprender a compartir, a tu mentor. Jesús tuvo 12 discípulos y sí se peleaban entre ellos, y sí se tenían celos entre ellos, o sea, hasta eso, toda la vida. Pero Jesús siempre estuvo allí tratándoles de enseñar: el que quiera ser el mayor de ustedes, aprenda a ser el siervo de los demás. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Empezó a darles principios de autoridad verdadera. No se trata de, ¿y qué? ¿Y este qué? Le dijeron de Juan, porque les caía gordo, porque era medio chiquis, ¿no? Se acostó así en el hombro de Jesús en la última cena, y pues los otros estaban así como, barbero, barbero. Siempre hay uno, ¿verdad? Así que parece barbero, pero es cariñoso, pues. Siempre. Y estaban enojados porque ellos habían sacado la idea de que él no iba a morir, porque Jesús dijo: si a ustedes qué, si a mí me parece dejarlo, y a ustedes qué. Como diciendo: oye, pues ya no les voy a rendir cuentas a ustedes. Y entonces ellos dijeron: no, es que no va a morir, y lo tiene bien chiqueado el maestro, no falta esto, a nosotros nos va a tocar muerte y nada. Y sí, vivió muchos años Juan, pero pues todos morimos, él también tuvo que morir. Tienes que aprender a compartir a tu mentor. Ojalá tengamos muchos discípulos. A veces tenemos muchos y terminan pocos. A veces se acercan, están contigo, pero viene la prueba y se desvanecen y corren. Tú tienes que aprender a permanecer. Tú tienes que aprender a compartir con tu mentor, con otros. Tú tienes que aprender la manera de vivir de tu mentor, la manera de hablar. Un discípulo de veras se vuelve yo le decía a mi hermana mayor, que ella era la discípula de mi mamá, y ella pues obviamente era la que nos cuidaba, porque ella es mucho más grande que yo. Así te veía, pues, tanto respeto que te tengo. Y ella pues obviamente se quedaba a cargo de nosotros cuando mi mamá no estaba, y nos regañaba, pero igualito, así, ni siquiera otro diálogo, no idéntico. Y yo de mañosa, ¿no? Le decía la grabadora, le puse de apodo la grabadora, porque decía: ay, mejor grábala y nos lo pones, ¿no? El clon de mi mamá, etcétera, etcétera. Pues es que es un discípulo. De hecho, ahora mi prima está aquí conmigo, mi prima, y ella me dice, pues ella conoce a mi mamá muy bien, y me dice: hablan igualito a tu mamá. Es natural, terminamos pareciéndonos, porque en discipulado no se trata de: ve a la escuela fulanito, escucharme cuando hablo bonito. El mentor, el legado tiene que ver con vida, con vivir con, aprender de, no nada más cosas básicas. Necesitas aprender un modelo de vida. Y es muy, si tú te fijas, aún entre los artistas, si tú ves los artistas que son discípulos de Jesús Adrián, igualito hasta como hablan, ¿no? Y hasta nos reímos, pero pues es natural. Así termina pasando. Los de Marcos Witt igual. Yo me acuerdo en la iglesia, mi hermano era dirigente de alabanza, y el que le siguió hasta igualito cantaba, el Checo, ¿no? Igualito, así parecía pues, fue su discípulo. Aprendes de, muchas veces se pareces hasta en eso. Tú tienes que aprender a recibir un legado, a aferrarte a ese legado, a renunciar a lo que tengas que renunciar, a ser fiel en lo poco y compartirlo. Otra cosa que el discípulo hace: el discípulo aprende a ser siervo de su mentor. Y cuando hablo de la palabra siervo, estoy diciéndolo de verdad, porque para el discípulo es un honor y es un placer cuidar de su Señor. Nosotros lo hicimos y no nos costó trabajo, porque realmente amamos, amamos porque todavía les amamos, aunque ya partieron por el Señor, a nuestros antecesores, aquellos que nos hablaron del Evangelio, y aquellos que hicieron más que solamente hablarnos del Evangelio, aquellos que nos enseñaron a vivir la vida de Cristo radical como ellos la sabían vivir. Y pues nos hicimos igual de atrabancados, ¿verdad? Y ahora buscamos gente igual de atrabancada. Si no te gusta ser atrabancado, mejor no, búscate tu mentor,
tú vas a ser siervo de tu mentor y va a ser un deleite para ti. Cuidar de él va a ser parte de lo que tú haces y va a ser parte natural. No que seas servil y creas, porque un servil es alguien que sirve a alguien, pero está esperando que le den algo a cambio. Ese alguien, por ejemplo, servil es cuando viene un político y le pones todo, pero estás diciendo, es que este me va a dar ahorita una mordida, un trabajo, una chamba, algo me va a dar, ¿no? Entonces no le estás realmente sirviendo por honrarlo, le estás sirviendo porque estás esperando algo. Un verdadero discípulo va a ser siervo de su Señor. Y a veces se nos olvida esto y no nos volvemos siervos de nadie, ¿no? No queremos servir a nadie. Al contrario, ¿no? Queremos quitarle. Mi esposo a veces ha tenido que decir, por favor, no me quiten el estacionamiento. Es que mire, tengo que llegar. Y tú tienes que tener cuidado de tu maestro, especialmente porque debes de saber que generalmente los maestros también el tiempo se les va y van a decaer sus fuerzas y van a decaerse físicamente y van a necesitar de ti. Cuida de tu maestro y tu maestro va a cuidar de ti. Recuerdo cómo Pedro cuidó de Jesús, pero Jesús cuidó de él. ¿Recuerdan cuando tuvo que pagar un impuesto? Y le dijo, ve al mar y abre este pez y ahí vas a pagar por mí y por ti. Esa es una relación de mentor y discípulo. Es de un cuidado mutuo. Llegará el tiempo en que tú te tocará empezar a practicar acerca de su legado. Te empezará a confiar que tú empieces a agarrar su manto y abras el mar. Empezará a confiarte a ti cosas para que tú aprendas a hacerlas. Mucho cuidado en ese tiempo. Hay gente que cree que en ese tiempo terminó su trabajo. Se creen, ya lo sé. No, yo ya sé, ya aprendí, a mí no me enseña. Cuidado, porque si pierdes la relación con tu maestro y si pierdes el sentido de seguir aprendiendo, perderás tu legado. Perderás tu legado y es muy triste ver a gente que debiendo ser maestros tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de la fe. Cuida tu llamado, cuídate del orgullo, aférrate a esa búsqueda de Dios y llegará el tiempo en que tú heredarás el legado y será tu tiempo de expander, de hacer ahora sí lo suyo, de darle ese toque tuyo y después se vuelve a repetir el círculo. Buscarás un discípulo o unos discípulos y volverás a empezar. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Yo te animo hoy a que tú te vuelvas un discípulo de Jesús. Que no te conformes con imitar o pienses que porque grabas a la persona y vas a ver cómo hace o porque lo ves en YouTube y le puedes copiar la predicación, tú eres discípulo. Eso no te hace discípulo. Discípulo te hace el aprender directamente. Discípulo te hace el estar cerca de. Discípulo te hace el tú buscar a la persona y no esperar que la persona te busque a ti. Ay, nosotros tenemos discípulos tan difíciles a veces. Casi les tenemos que rogar que por favor nos llamen. Conviértete en un discípulo para que puedas recibir un legado. Yo no sé, la persona que lo dijo, mi respeto, sé que fue profético, Dios te usó, no te apenes. Acabo nadie sabe quién fue, no te preocupes. Al contrario, te agradezco porque eres la porra santa, ¿no? El palero santo. Porque probablemente hay muchas mujeres aquí que sientan eso. Yo no tengo legado. Yo te digo, yo sí. ¿Lo quieres? Ven por él. Aquí hay muchas mujeres dispuestas a darte un legado. Aquí hay muchas mujeres dispuestas y deseosas de que alguien tome la estafeta. Pero faltan discípulos dispuestos a hacer todo lo que te acabo de decir para agarrar el legado. Dios quiere darte legado. Ahora, cuando Él nos da el legado, Él nos capacita, Él nos da los dones, todo lo que necesitamos, pero el carácter lo tenemos que desarrollar nosotros.
Y ahí va a haber veces donde no te va a ir bien. Ahí va a haber veces con que te vas a sentir mal. Va a haber veces en que, dice mi esposo, le ves los cuernos al mentor, ¿no? Hay veces que le dices tú, híjole, no es tan bonito como yo esperaba. Lo agarras en mal momento o algo. Va a haber veces en que vas a querer desertar. Aférrate. Jesse tuvo ese problema. Jesse fue el discípulo de Eliseo. Fíjate qué oportunidad. Jesse fue el discípulo de Eliseo y estuvo allí. Pero llegó el momento donde ya se sintió que ya sabía él y ya lo empezó a ver viejito. Y entonces él empezó a tomar sus propias decisiones aparte de Eliseo. Y fue y le dijo, no siempre sí, dijo que sí quería que le dieras estas cosas a Eliseo, el general, porque le dijo, el general Naamán fue sano de lepra y le ofreció a Eliseo un presente muy abundante como gratitud por esa sanidad. Y Eliseo le dijo, no, a través de Jesse, dile que no. Y Jesse, pues dice que no. Pero al ratito, cuando lo ve al viejito descuidado, él va y corre y le dice, no, fíjate que dice que siempre sí. No, sí, cómo no, muchas gracias. No, Dios te bendiga, Dios te bendice. Y vámonos. Lo que no sabía es que el viejito se dio cuenta, ¿no? Dios le comentó y era un profeta. Y bueno, la lepra de Naamán se le pasó a el Jesse. Entonces hay muchos discípulos que cometen errores, muchos discípulos que se equivocan de llamado, que se equivocan de momentos, que empiezan a sentir, como ya están más grandecitos, creen que ya las saben, creen que ya las pueden. Cuando los padres fallecen, y gracias a Dios no ha sido hasta ahorita el tiempo para mi vida, pero lo he visto en otros, valoras mucho a tus padres. Aun cuando a veces estabas hasta enojados con ellos, con el tiempo empiezas a decir, mi mamá, mi papá, me regañaba y todo, pero ahora entiendo, ¿verdad? Así también con los mentores, muchas veces los vas a entender y los vas a valorar más cuando te sean quitados. Pero el momento de tu oportunidad es cuando ellos están para poderte ministrar. Hay muchos maestros en la casa, mucha gente dispuesta a enseñarte, pero queremos saber cuántos dispuestos a tomar un legado más allá de solamente hijos naturales hay aquí. ¿Quieres un legado? ¿Quieres que Dios te dé un legado espiritual? Ponte de pie. Ponte de pie y yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti para que Dios ponga mentores cerca de tu vida. Gente que te puede enseñar. Ahora, va a haber gente en tu vida que puede ser tu mentor en este momento y en esta oportunidad, que te van a enseñar los primeros pasos a lo mejor. Y luego de que los hayas aprendido, Dios le ponga otro mentor que te enseñe lo que siga, porque a veces es así. Dios te pondrá personas a tu alrededor, pero tú tendrás, y ese será tu trabajo, aferrarte a aprender. Aférrate a la bendición, aférrate y vuélvete un discípulo de Jesús dispuesto a dejar lo que tengas que dejar por recibir el legado. Dios mandó a su Hijo. Jesús no se aferró a ser igual a Dios y fue fiel hasta la muerte, y la muerte de cruz. El Espíritu Santo está hoy aquí en medio de nosotros, ministrándonos y dándonos dones espirituales para poder ministrar a otros. No queda más que tú lo quieras. Oportunidad hay para todos. No importa que tú no tengas 7 generaciones arriba de ti, naturales. ¿Por qué? Porque hay personas que las tienen y están dispuestos a enseñarte. Pero si no podemos aprender ni de una, ¿cómo vamos a aprender de 7, verdad? Si no vas a hacer caso de lo poco, ¿cómo Dios te va a dar lo mucho? Entonces, Dios te va a poner enseguida de personas que van a hablar a tu vida, que vas a tener que ir paso a paso y que vas a tener que aguantar. Pero ¿sabes qué? Todo creyente tiene un legado que Dios ha dado. Somos responsables por esta generación y por la que viene. Mucho más allá de lo que tú creías a lo mejor. Tú eres responsable de que hoy se alabe su nombre
porque lo haces a través de ti, pero también eres responsable de que mañana haya quien alabe el nombre del Señor. ¿Aceptamos ese reto? ¿Aceptamos ese legado de Dios? Padre, yo te pido que tú bendigas a cada mujer que hoy ha estado aquí. Señor, tú has lanzado un reto. Más bien, tú has ofrecido un legado. Haznos mujeres valientes. Haznos mujeres dispuestas a hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo profético que nos ha tocado vivir. Haznos un ejército que avanza y no retroceda. Padre, ayúdame a ser una fiel discípula de ti y pon alrededor míos mentores fieles que puedan enseñarme la vida de Cristo. Que nunca deje de aprender, Señor. Te doy gracias por mis padres espirituales, aquellos que me llevaron a Cristo, aquellos que me enseñaron los primeros caminos cristianos, aquellos que me hablaron de dejarlo todo para ti, Señor, aquellos que me enseñaron con su ejemplo y con su vida lo que es pasión por la obra del ministerio. Ayúdame, Dios, a tener discípulos dispuestos y preparados para cumplir su propósito en la generación que les toca vivir. Y yo te pido, Señor, como Jesús lo dijo, no te pido que los apartes del mundo, pero te pido que los guardes. Guárdalos de todo mal. No permitas que la tentación les haga tropezar y detener su legado. Hazlo, Señor, desarrollar todo lo que tú les has dado, los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu, para que otros puedan ver tu gloria en sus vidas, Dios, y que puedan cumplir el propósito por lo cual fueron llamados, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.